Caminando Juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente a Caminando Juntos. Nosotros iniciamos un nuevo programa ejerciendo también este tema de iluminación y de evaluación y reflexión también de lo que es el aporte de Bolivia a este sínodo de la sinodalidad. Y en esta oportunidad tenemos el grato placer de tener con nosotros a través de las plataformas virtuales desde esta bella tierra de misión de Pando a Monseñor Eugenio Cotter. Él es obispo de esta jurisdicción y nos está acompañando en este programa para analizar dos temas muy importantes. Bienvenido, Monseñor. Buen día, Pamela, y buen día a todo el equipo de comunicación de la conferencia. Es lindo poderlos acompañar en este momento tan importante y desafiante para nuestra iglesia. Así es, Monseñor, un gusto conversar con usted y pues queremos reflexionar sobre estos temas que son importantes y que ayudarán a nuestro aporte como Bolivia. Hablamos, por ejemplo, del tema de la escucha. Monseñor, lo invito a usted y a toda la gente que nos está viendo a poder ver el siguiente cuadro en el que vamos a explicar lo que es el tema de la escucha. Nos dicen que escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos sin prejuicios. Esto nos dice la iluminación para responder a esta primera pregunta, Monseñor, que queremos con usted conversar también y reflexionar. ¿Qué significará escuchar, Monseñor? Hay una diferencia entre escuchar y oír. Si usted nos puede explicar sobre esto dentro de nuestra iglesia. Ciertamente, escuchar, oír más bien, es el sentirlo, el percibir externamente. Se oye el trueno, se oye un ruido. Escuchar es el oír y dejar que esto me provoque, esto me interpele y tome conciencia de lo que el oído me está diciendo. Esto es la escucha. Tomar conciencia entonces de lo que ha llegado a mis orejas, pero no solo a mis orejas, a mi corazón, a mi inteligencia. En este sentido se escucha con las orejas, pero se oye también con las orejas y con los ojos, y se oye con la cabeza y con el corazón. Esto es el oír, pero en el sentido de la escucha, ¿ya? Ahora, la Iglesia en este proceso quiere que aprendamos a escuchar y a escucharnos como Iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que escuchamos, pero en realidad no le hacemos caso a lo que oímos. Escuchamos, pero estamos distraídos, y mientras oímos, nuestra cabeza está en otras cosas, entonces no absorbemos, no nos percatamos. El signo de la sinodalidad quiere que como Iglesia tomemos conciencia del saber escucharnos como cristianos, así como la comunidad de Jerusalén escuchó la explicación de por qué Pedro había ido a casa de Cornelio, así como la comunidad de Jerusalén supo escuchar a los que querían que los hebreos, los cristianos de origen hebrea querían imponer a los no hebreos, han sabido escucharse, pero ahí han llegado a tomar decisiones guiadas por el Espíritu. Así es, Monseñor, y en este proceso también de escucha nosotros tenemos algunas limitaciones y barreras que ponemos también como laicos, como fieles, de repente también sacerdotes religiosas, toda nuestra iglesia. A veces nos equivocamos, ¿no? Y no escuchamos al hermano. Entonces, si nos pudiera ayudar a identificar estas limitaciones o barreras que a veces ponemos dentro de nuestra iglesia en el momento de escuchar. Creo que la primera barrera es el prejuicio, que quiere decir, ya sé de antemano lo que el otro dice, entonces no lo escuchamos porque antes de que hable ya sé lo que dice. Porque lo conocemos, decimos, pero esto no es escucha. El otro elemento es otro tipo de prejuicio. Conozco el otro y lo considero que vale menos, que no tiene preparación, que su visión es muy particular, y como tal lo dejo hablar probablemente, pero no hago caso a lo que él plantea, ni recojo esta semilla de verdad que está en su corazón probablemente, que tengo que saber valorar. Estas son dos dificultades. Una tercera dificultad es que las personas quieran decir lo que sienten, lo que tienen en el corazón, ¿ya? Y lo digan con coraje. Cuarto elemento que creo importante, que yo como pastor, esto quien sea, también animador de un grupo, entiendo, también responsable de una congregación laical o religiosa,
cree las condiciones para que la persona pueda hablar, entonces se instala un proceso de escucha. Pero si no le hago caso, si tengo un prejuicio, si no le doy la oportunidad de hablar, todo esto se cae en el vacío, todo esto se bloquea y no se activa la dinámica de la escucha. Así es, Monseñor, a veces nos cerramos en nosotros mismos y evitamos escuchar al hermano, y eso pues perjudica también este tema del consenso y la conversación y el diálogo más que todo. En este sentido, Monseñor, esta escucha viene acompañado del hablar claro, y es justamente el siguiente punto del que queremos hablar con usted, Monseñor. En el siguiente cuadro les vamos a mostrar la iluminación que nos dan para responder justamente a este eje, en el que nos dice que todos están invitados a hablar con valentía, con libertad, verdad y caridad. Justamente en este tema, Monseñor, quisiéramos compartir con usted, reflexionar sobre qué significará hablar claro dentro de la Iglesia. Creo que aquí vienen los elementos importantes. Es hablar claro. La primera condición es hablar por amor, yo diría. Hablar claro tiene que ser un proceso que nace del amor, y de un amor que nace del saber que Cristo nos llama a vivir la experiencia del amor y de la hermandad. Es una iglesia sinodal porque está en este proceso de hermandad, y entonces parto de esta condición. Hablo porque amo, hablo porque me identifico con la iglesia y con las personas que le hacen parte. Ya, hablar claro viene de un proceso también donde requiere superar las visiones particulares, el interés sobre todo particular que puede condicionar mi hablar, ¿no? Entonces buscar en mi hablar lo que veo que es el bien de la comunidad y no solo el bien mío o de mi grupo, sino de verdad de dar espacio en mi hablar a esto, a todas las personas, pensando al bien común. Un tercer elemento es que hayan las condiciones y crear las condiciones para que la gente pueda hablar con libertad, pueda expresarse y pueda sentirse escuchada y acogida. No necesariamente se compartirá, pero pueda sentirse escuchada y acogida. Entonces, crear las condiciones para que la gente pueda hablar. Y cuarto, sacarse de de la pereza, de no querer sufrir, de no querer meterse, y por tanto de quedar ahí diciendo, bueno, hablarán los otros, yo no me meto. Entonces, sacarse de esta pereza y superar una timidez, a veces falsa, que viene más de una incomodidad en el tener que hablar. Superar todo esto para ponerse en juego, subirse al barco de la iglesia. Así es, Monseñor. Justamente, ¿cómo podríamos nosotros superar esta timidez, o de repente a veces por prudencia, por miedo, no hablamos, no decimos nuestro punto de vista, por miedo a que también se ejerzan otras opiniones que transgredan a las nuestras, o nosotros nos encerramos en nosotros mismos? ¿Cómo podemos vencer esta timidez, Monseñor, al momento de consensuar con el equipo? Creo que la actitud nace por un lado de un espíritu de oración, del cual yo me identifico a esta iglesia que está en este proceso, y en este sentido me siento parte de esto, y si son parte de esto no puedo estar de espectador. Ya los primeros cristianos se ponían en juego, los primeros cristianos daban testimonio, y el testimonio es también el participar. Muchas veces desde ya nuestras celebraciones hay poco espacio de participación, aparte de la respuesta que conocemos de memoria, las oraciones, pero a veces hay esta dificultad a abrir boca y en la misma oración a decir las cosas. Como por otro lado hay los que sufren de logorrea, entonces cuando toman la palabra en el micrófono hay que meterle el cronómetro porque monopolizan y venden a sí mismos en vez que contenidos. Entonces decidirse en esto es sentirse parte de esto, pero sentirse parte de una comunidad que mientras habla sabe escuchar, y esto es importante. Pero yo creo que esto nos identifica como la comunidad viva y dinámica que reflexiona de cómo Dios le habla dentro de la historia de todos los días y dentro de la historia de hoy. Alguien dice, pero el Evangelio es igual. Sí, pero la historia donde se encarna, en nuestra religión es fundada en la encarnación, esta historia necesita ser continuamente reencarnada. Y esto es el desafío del hablar y del escuchar.
Monseñor, justamente en este tema, en este desafío, como usted dice, de escuchar y hablar claro, quisiéramos que usted, por favor, pueda compartir con nosotros un mensaje para toda nuestra población que nos está viendo a través de las imágenes desde la Comisión de Comunicación que estamos transmitiendo justamente este espacio de iluminación. Quisiéramos un mensaje de usted, Monseñor, por favor, animando a todos nuestros fieles a participar de este sínodo de la sinodalidad al que nos está convocando su santidad el Papa Francisco. El Papa nos ha indicado que no le interesa que al final sacamos un lindo documento que va a llenar 1 centímetro más de nuestra biblioteca. Le interesa que sea una experiencia de vida, de iglesia, de eclesialidad en este sentido, y que sea una experiencia de una iglesia viva que no tiene miedo de dialogar todos los temas de la fe, todos los temas de la encarnación, y no tiene miedo de decir lo que piensa para que dentro de este diálogo se vaya profundizando las respuestas, los deseos que tenemos en el corazón sean compartidos. Sabremos discernir dentro de esta escucha, de esta participación, lo que viene del Espíritu y lo que el Espíritu hace, donde el Espíritu quiere conducirnos, pero esto hace que seamos una iglesia viva, una iglesia en camino, una iglesia dinámica. Hay muchos que sienten como que en este proceso de escucha se tambalea la base de la iglesia, se pierde la seguridad. No tengamos miedo, a veces puede parecer que el Señor duerma, pero duerme en la barca de la iglesia. Esta barca que ha dicho Él es su iglesia y que fundó sobre Pedro y los apóstoles, que la fuerza del mal luchará, pero no podrán contra ella. Entonces, tengamos este deseo de participar, de decir lo que vivimos y sentimos. No tengamos miedo si esto puede generar inseguridad, pero sintamos que ahí estamos caminando con Jesús y estamos en esto encarnando hoy nuestra fe, haciéndola significativa, aparte que importante por cada uno, significativa para el mundo de hoy, que la necesita para encontrar los caminos de una verdadera salvación, de una verdadera humanidad divinamente humana como Jesús la quiso. Así es, Monseñor, un gusto conversar con usted desde La Paz hasta allá, hasta esta linda tierra de Misión de Pando. Un saludo cordial para usted y para todos nuestros hermanos también fieles católicos desde allá. Sin duda, ustedes, hermanos, pueden participar. Todos estamos invitados a participar de este sínodo de la sinodalidad. Usted puede buscar a su párroco, puede buscar a su vicario, y también el obispo está organizando desde su jurisdicción este aporte que haremos como Bolivia, llevando esta voz de Bolivia hacia este sínodo de la sinodalidad. En este sentido, nos despedimos, Monseñor. Ha sido un gusto conversar con usted y será hasta una próxima oportunidad. Caminando juntos.